tal, malditos? ¿Cómo estáis? Ha muerto Mikhail Gorbachev, el hilo conductor de estos primeros capítulos de la serie que acabamos de iniciar, y una de las principales figuras para entender el presente a través de sus decisiones del pasado, un presente convulso que intentamos comprender. Si recordáis, finalizamos el anterior capítulo presentando dos conflictos que explotan durante el mandato de Gorbachev: Kazajistán y Nagorno-Karabaj. Hoy descubriremos otros tres: Georgia y la masacre de Tbilisi, Transnistria y el problema moldavo, y finalmente la independencia de los países bálticos con los sucesos de Vilna, la capital de Lituania, donde la versión oficial de la historia quizá no cuente lo que realmente sucedió. 5 conflictos que prendieron las mechas nacionalistas que terminaron con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El fallecido Mikhail Gorbachev era el presidente de la Unión. El resultado: Boris Yeltsin y la Comunidad de Estados Independientes, y las consecuencias hoy son una realidad. Entre la adoración interesada, la indiferencia y el olvido, Mikhail Gorbachev descansa ya. Esto es Malditos Neutrales, al límite de la posverdad. Territorio, población. Si la población de un territorio no tiene lazos reconocibles, fuertes y duraderos, la cohesión es una quimera. 9 de abril de 1989, Tbilisi, capital de Georgia. 20 personas muertas y más heridos entre las miles que se concentraron ante la sede del gobierno reclamando la independencia de Georgia. Sin embargo, y para que comprobemos que nada es lo que parece, el 18 de marzo, menos de un mes antes, miles de ciudadanos de Abjasia, región al noreste de Georgia, también se habían manifestado a favor de la secesión de Georgia si esta república abandonaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La intervención de las fuerzas soviéticas en la masacre provocó la dimisión de toda la cúpula del PQS georgiano y generó el llamado síndrome de Tbilisi. Nadie del aparato político ni de los mandos militares quiso asumir responsabilidades y a raíz de ello, los oficiales del ejército soviético se negaron
a cumplir órdenes si éstas no eran claras, precisas, trasladadas por escrito y con la firma del ordenante cuando se tratase de acciones contra la población civil. La importancia de esta decisión fue fundamental en el desarrollo de los siguientes acontecimientos en otros lugares de la Unión, hasta el punto de ser una de las bases del fracaso del golpe de Estado de 1991 que veremos más adelante. En otro capítulo nos ocuparemos con mayor profundidad del laberinto de Georgia, Abjasia y las dos Osetias, porque es otra de las líneas rojas del Kremlin. Transnistria, un lugar extraño en tierra de nadie, otro conflicto enquistado dentro del país más pobre de Europa. ¿Qué es? Moldavia. Es un territorio formado por las antiguas regiones de Besarabia. ¿Recordáis el capítulo anterior? Besarabia está integrada en la República Popular Soviética de Odesa, y la región de Bucovina del Norte, que fueron ocupados por la Unión Soviética mediante el pacto Molotov-Ribbentrop, del que hablaremos en breve. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede en Transnistria? Cuando en 1989 salen a la luz las cláusulas secretas de este pacto, Moldavia lo declara nulo y se inicia el proceso de independencia que terminará en 1991. Pero hay un problema, y es que Transnistria tiene mayoría étnica rusa y con el nuevo estatus de independencia se sintieron ciudadanos de segunda en un nuevo país con lengua, tradiciones y administración mayoritariamente rumanas. Si os fijáis, en las banderas de Rumanía y Moldavia son prácticamente iguales. Y claro, reclamaron ser independientes también, ¿por qué no? Desde ese momento, más de 20.000 muertos en un conflicto del que de vez en cuando informan los mass media. En 1992 se firmó un alto fuego que de momento es más o menos respetado hasta ahora. Volveremos a hablar de Transnistria porque ya veis la importancia que tiene estratégicamente para Rusia y por supuesto Moldavia para la OTAN. Fijaos, fronteras con Ucrania y corredor hasta Odesa. Siempre tened presente el mapa. Y finalmente, en este periodo convulso del gobierno de Gorbachov, quizá el movimiento definitivo, el mazazo final a la Unión, llegó con la independencia de los países bálticos. Y vamos a detenernos en este hecho un buen rato, además, porque es fundamental y veréis cosas que no es fácil encontrar en el relato oficial. De nuevo el pacto Molotov-Ribbentrop. En Moscú, el 23 de agosto de 1939, los ministros de Exteriores de Alemania y la Unión Soviética, que además dan nombre al pacto, Molotov-Ribbentrop, se reparten por escrito Polonia, con fronteras en el río Vilna, además de comprometerse a la no agresión mutua. Pero además de este pacto, que además escandalizó Europa por lo que significaba y por todo lo que contenía, firmaron también un protocolo con unas cláusulas secretas sobre zonas de influencia y territorios de interés que para la Unión Soviética eran, entre otros, Finlandia, Estonia, Letonia, Besarabia y Lituania. 9 días después, comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por los nazis. Cuando en 1989 salen a la luz estas cláusulas secretas porque Gorbachov desclasifica los documentos, la Glasnost, recordad, transparencia, fijaos la importancia, ¿no?, de ciertas actuaciones, se convierten en la excusa perfecta para que gobiernos de las repúblicas implicadas reclamen su independencia. Y algo muy importante, son los propios dirigentes del PQS de cada república
los que inician o apoyan estos movimientos, claro, conocían de primera mano la debilidad del régimen y su objetivo era el de siempre: mantenerse en el poder. Y así se inició la llamada Revolución Cantada. Un hito, ¿no?, en el pacifismo y en las teorías del no enfrentamiento. Cada año se celebraban los festivales de la canción en cada una de las 3 repúblicas bálticas, especialmente en Estonia, donde solían reunirse hasta 300.000 personas para cantar canciones patrióticas y bailar bailes tradicionales. Incluso en 1988 se estrenó en Letonia una ópera nacionalista titulada Lac Plešis, cuyo protagonista era el gran héroe de la mitología letona. Braukdami pa Daugavu, pusnaktī redz 2 vīrus, stāvā krastā cīkstoties. Tas ir Lāčplēs, kas šeit cīkstās, vēl ar svešo naidnieku. Bet ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu pretnieku vienu pašu lejā grūdīs, noslīcinās atvarā. Tad zels tautai jauni laiki, tad būs viņa svoboda. Y el 23 de agosto de 1989, una cadena humana de más de 600 kilómetros enlazó las ciudades de Tallin, Vilna y Riga. Y el acto, permitido por los partidos comunistas de cada país, claro, estaban viendo cómo conservar su poder, simbolizó el deseo de separación de las 3 repúblicas del régimen soviético y su independencia. Fijaos, una cadena de más de 600 kilómetros, las personas que la formaban cogidas de la mano. Hoy se han hecho cosas parecidas, conocemos bastante bien, y realmente el hecho visualmente era muy importante. Ya veremos la importancia de estos hechos como simbología y sobre todo como actuaciones psicológicas. Y Letonia y Estonia consumaron el proceso sin acontecimientos destacables, algo que desgraciadamente no sucedió en Lituania, donde el llamado Domingo Sangriento de Vilna pasará a la historia como uno de los sucesos más importantes en la caída de la Unión Soviética. ¿Y cómo se contó entonces? Atentos. 11 de enero de 1991. Of Lithuania has escalated beyond threats to the use of force. Soviet tanks and troops moved into Lithuania's capital, Vilnius, and took over 2 important locations. Here's ABC's Jim Laurie. The 2 assaults lasted only a few minutes. At the main newspaper printing plant, paratroopers stormed the building. They fired into the air and sprayed the plant with bullets. Several unarmed civilians were seriously wounded. One sobbing woman feared for her daughter trapped inside the printing house. It's Gorbachev, she told us.
Now you see the man you gave the Nobel Prize to. People then turned out to taunt the soldiers. At Lithuania's National Guard headquarters, tanks and armored cars quickly surrounded the building. Again, gunfire. When we asked a Soviet tank commander why they had attacked, he said, "We needed to take it on behalf of Moscow's defense ministry." Popular reaction was quick. Vilnius radio called on people to rally around other key installations, which might be taken: the television tower, the parliament. There they prepared meager defenses, water hoses, a few rifles, Molotov cocktails. President Landsbergis accuses Moscow of setting up a so-called Salvation Front to replace his government. It is still unclear whether today's events are the start of a major crackdown or simply one more step in Mikhail Gorbachev's year-long war of nerves. Gorbachev came here just a year ago today to plead with Lithuanians to give up their independence drive. Lithuanians now fear the worst, believing he seeks at last to crush their independence once and for all. Jim Laurie, ABC News, Vilnius, Lithuania. Soviet troops were also out in neighboring Latvia. A dozen armored cars and jeeps rode through the heart of Latvia's capital, Riga. Latvians fear the troops will break up a pro-independence demonstration, which is planned for Sunday. Day for the press in the Soviet Union. Interfax, the only news wire service not controlled by the government or the Communist Party, was kicked out of its offices in Moscow. Interfax is looking for new ones. And a popular television program has been canceled. It was called Viewpoint. It was a mixture of political satire and anti-government commentary. When we come back, facing the facts at the auto show in Detroit. Primer día de los sucesos de Vilna, contados por ABC estadounidense, por cierto, con un montaje muy interesante. Hemos hablado antes de actuaciones psicológicas. Quedaos con este término. Y quizá también entendáis por qué la figura de Gorbachev no es bien vista en los países bálticos. De hecho, cuando Gorbachev muere, los comentarios de gobernantes y ciudadanos no fueron precisamente positivos. Aquí tenéis una muestra. Mucho tiempo ha pasado desde el Nobel hasta el golpe, sin mencionar a los soldados soviéticos disparando a civiles en Lituania y Letonia bajo su mandato. El padre de mi profesor de inglés de secundaria fue asesinado a tiros en la torre de televisión de Vilna el 13 de enero de 1991. El criminal Gorbachev se negó a ser testigo en la investigación, escribió este usuario de Twitter. 12 de enero de 1991. Continuamos conociendo cómo se contó por entonces los sucesos que acontecieron en Vilna. Por cierto, fijaos en un personaje que aparece y que ya empieza a estar al acecho. The Soviet Republic of Lithuania led to a confrontation in Moscow today between Soviet leader Mikhail Gorbachev and his chief political rival Boris Yeltsin. At a stormy Kremlin meeting, Yeltsin condemned the military crackdown in Lithuania and warned that the use of military force there could provoke violence in other regions and unleash what Yeltsin called wide-scale civil conflict. Meanwhile, Gorbachev ordered a halt to the use of force in Lithuania today after 2 days of violent raids by Soviet troops that ended early this morning. ABC's Jim Laurie is in Vilnius. Under the cover of darkness, Soviet troops continue to move against key installations. The military has now taken over the railroads, halting service in and out of the capital. Air service was stopped Thursday. Moscow moved tanks into the local police academy. Troops rounded up guns, arrested police cadets, while some were allowed to take their belongings and go home. Troops ransacked 3 other buildings, including a presidential guard barracks and a police station. For the second straight day, thousands of Lithuanians formed a defensive shield around key installations. Women doled out hot coffee at the television tower. Men kept warm by bonfires near the TV studios and the telephone exchange. Thousands more kept vigil at Lithuania's parliament.
Moscow has been putting pressure on Lithuania for nearly a year now, but this crackdown is different both in its severity and in the Kremlin's effort through the state media to distort what is happening here. In its main news program, Soviet TV did not broadcast these scenes of Soviet paratroopers cracking down. The official media portrays pro-independent Lithuanians as a minority, instead promoting a small pro-Moscow Salvation Front, which seeks to take power from Lithuania's democratically elected government. Yesterday, pro-Moscow groups rallied. The Soviet media said 60,000 turned out. In fact, only 2,000 showed up, quickly outnumbered by supporters of independence. There was one hopeful sign today. Leaders of the nation's 15 republics agreed with Gorbachev to dispatch a delegation to Lithuania headed by the Armenian president. That could help defuse a crisis which these people fear could result in the end of their freedom. Jim Laurie, ABC News, Vilnius, Lithuania. Boris Yeltsin, jugando sus cartas como sustituto según el plan establecido. Seguid prestando atención al relato, porque está muy bien construido y los medios occidentales, sobre todo la televisión, tuvieron una gran importancia en la creación de un estado de opinión entre la población lituana y también la occidental. Se estaban aplicando ya técnicas de manipulación de masas basadas en las teorías del profesor Gene Sharp, fundador de la institución Albert Einstein y defensor en su obra de la no violencia como lucha contra el poder. Pero nos estamos adelantando. En el siguiente capítulo de esta serie, Juegos de Poder, profundizaremos bastante más. Recordad, revoluciones de colores y técnicas de manipulación de masas. Pero ahora, regresemos al día siguiente, al 13 de enero de 1991, y el relato oficial en Occidente fue el siguiente. Good evening. UN Secretary General Javier Perez de Cuellar left Baghdad today after meeting with Iraq's Saddam Hussein for more than 2 hours. He'd hoped to reach an 11th-hour deal with Saddam, a peaceful solution to the Persian Gulf crisis. Apparently, he failed. We'll have a complete report on today's developments in the Persian Gulf in a few moments. But first, a surprise move by the Kremlin has brought condemnations from leaders around the world, and that could seriously jeopardize East-West relations. In a move reminiscent of past Soviet leadership, Moscow today launched a military crackdown in the Baltic Republic of Lithuania in an attempt to stop the drive for independence there. We have two reports, beginning with ABC's Jim Laurie. The deadly crackdown brought forth images of Beijing's Tiananmen or Prague 68 in its swiftness and disregard for civilian lives. Tank-led paratroopers struck at both the capital's transmission tower and broadcast center. Tanks crushed cars like flimsy toys. We saw one driver dead, trapped inside. Soldiers used nightsticks, smoke bombs, and at last, live ammunition. Several thousand unarmed Lithuanians had camped out at the installations in the belief that Moscow would not take the political risk of killing or wounding unarmed civilians. They were wrong. At its end, at least 13 lie dead, hundreds wounded. With daybreak Sunday, attention shifted to the Parliament building. Thousands of people gathered, many in shock and disbelief. Inside, the democratically elected government of President Landsbergis tried to carry on. Landsbergis called on the world to pay attention. At midday, a delegation from Moscow arrived. It was this delegation, encouraged by Gorbachev, that gave Lithuanians here a false sense of security and hoped the Kremlin would not force them to abandon their independence struggle. But it seemed clear the time for delegations had passed. Moscow seemed prepared to put into place an army-backed so-called Committee for National Salvation as a new government. The effective ruler of this capital now is an Army Major General. He's ordered a curfew and set down martial law regulations. Regulations many here say they are determined to defy. All
All day into night, men erected elaborate barricades to protect the parliament. The people who remain outside expected an all-out attack at any time. Tonight, though, it appears talks have begun between the military and the Landsbergis government, a last hope to avert a bloody final confrontation. Jim Laurie, ABC News, Vilnius, Lithuania. This is Rick Endefirth in Moscow. They marched through the center of the Soviet capital, thousands of demonstrators chanting, "Freedom for Lithuania," and "Down with the executioners." Signs read, "Dress rehearsal for dictatorship," and "Saddam in Kuwait, Gorbachev in Lithuania." Speakers denounced the crackdown in the Baltic Republic and asked for a moment of silence for those killed in this morning's bloody assault. And Moscow's deputy mayor demanded an explanation from Mikhail Gorbachev. Our president should immediately explain what's going on and who made the order. Just last night, at a meeting of the Kremlin's Federation Council, the Soviet leader said no further force would be used against Lithuania while a commission went to investigate. Hours later, Soviet troops attacked. Today, Gorbachev's silence has been deafening. On Soviet television tonight, no appearance or statement by the Soviet president. Instead, an interview with Gorbachev's new hardline interior minister, who explained why it was necessary for the Soviet military to take steps to stabilize the situation. And these people fear they may be next. 250,000 Latvians rallied today to show solidarity with their Baltic neighbor to the south. Restoring order to the Soviet Union has become Mikhail Gorbachev's chief priority. But if repression proves to be one of his tools, he will clearly place at risk not only his domestic reforms, but his improved relations with much of the world community. Rick Endefirth, ABC News, Moscow. Ya lo veis, Lituania y el punto final de la Unión Soviética. Casi un año después, Mikhail Gorbachev firmará su renuncia. Veremos cómo se desarrolló todo y cómo quizá todo fue parte de un plan cuidadosamente organizado. Pero ahora nos interesa mirar con más detenimiento los sucesos que acabamos de presenciar. Hemos hablado antes de Gene Sharp, fundador de la Albert Einstein Institution, y en su página web, en la pestaña de inicio, que es su presentación, leemos esto. La institución Albert Einstein es una organización sin ánimo de lucro fundada por el Dr. Gene Sharp en 1983 para desarrollar el estudio y el uso de la estrategia de acción no violenta en conflictos en todo el mundo. Las publicaciones del Dr. Sharp sobre la defensa civil fueron utilizadas por los gobiernos lituano, letón y estonio durante su separación de la Unión Soviética en 1991. El ministro de Defensa lituano, Audrius Butkevičius, declaró en ese momento: "Prefiero tener este libro que la bomba nuclear". Gene Sharp, Audrius Butkevičius y algunos más, por ejemplo, un tal George Soros. Lo dejamos aquí, pero en el siguiente capítulo veremos que quizá los sucesos no fueron exactamente como fueron contados, y tampoco la manera en que los acontecimientos de Vilna han quedado grabados en el imaginario colectivo. Porque, amigos, las cosas no son lo que parecen. Esto es Malditos Neutrales al límite de la posverdad.